Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Los conflictos que han causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo ya no solo se ven en las pantallas o en las redes sociales, sino que han comenzado a abrir profundas heridas en las vidas de las personas. En las últimas semanas, Demet Özdemir se ha visto cada vez más envuelta en los acontecimientos que han tenido lugar en el triángulo formado por el padre de Can Yaman, Francesca Chillemi y Diletta Leotta. La joven actriz se enfrenta ahora a graves acusaciones, amenazas y calumnias que no solo la afectan a ella, sino también a su familia. Y finalmente, tras todo este silencio, habló por primera vez ante las cámaras sin poder contener las lágrimas: no soy tan fuerte. Ya no puedo proteger a mi familia. Estas palabras cayeron como una bomba en la agenda de la prensa rosa. Porque Demet Özdemir, hasta ahora, había preferido guardar silencio, independientemente de lo que le hubiera pasado, y había mostrado una actitud madura a pesar de los altibajos en su relación con Can, los ataques de Diletta y las insinuaciones veladas de traición de Francesca. Pero parece que ya no le quedaban fuerzas para aguantar más. El motivo de la rebelión de Demet fue una noticia publicada en una página web italiana cercana a Francesca Chillemi que contenía información distorsionada sobre el pasado de la madre de Demet. Según las acusaciones, esta noticia, publicada por indicación de la agencia de representación de Francesca, distorsionaba las dificultades económicas que había atravesado la familia de Demet en el pasado y ofrecía detalles sobre su vida privada. Demet sufrió una crisis nerviosa al ver estas noticias y se puso inmediatamente en contacto con Can Yaman. Sin embargo, se supo que Can se encontraba en ese momento en Italia, reunido con sus abogados por un antiguo desacuerdo relacionado con Diletta, por lo que Demet se quedó sola durante este proceso. Según la información obtenida de personas cercanas a Demet, la bella actriz se encerró en su casa durante un tiempo y cortó toda comunicación con el mundo exterior. Demet, que afirmó que su madre estaba psicológicamente afectada y que su hermana Deria también se había visto muy afectada por este proceso, le dijo a Can entre lágrimas: he luchado por ti, lo he arriesgado todo. Pero ahora mi familia está en el punto de mira y en este momento, no me queda ni fuerzas ni esperanza. Se supo que, tras esta conversación, Can Yaman tomó un avión de vuelta a Estambul y, tras aterrizar, se reunió con su padre antes de ir a casa de Demet. Se rumorea que el padre de Yaman le advirtió muy severamente a su hijo: si no puedes apoyar a Demet, no vuelvas a considerarme tu padre. Esta frase obligó a Can a reaccionar una vez más. Can, que hasta ese momento no se había enfrentado directamente a Francesca por el recuerdo de su amistad, publicó al día siguiente un duro mensaje en sus redes sociales: cualquiera que ciegue su vista hasta el punto de dañar a mi familia y a mis seres queridos se enfrentará a mí. Nadie puede ascender difamando a otros. Estoy del lado de Demet. Hasta el final. Esta declaración causó una gran decepción en el bando de Francesca. Se rumorea que la actriz italiana envió un mensaje privado a Can en el que le decía: tú también me has abandonado, como todos los demás, pero Can ni siquiera respondió al mensaje. Aunque el representante de Francesca intentó desmentir las noticias, alegando que no tenían nada que ver con ellos, algunas personas que hablaron con la prensa turca afirman lo contrario. Según algunas fuentes, el objetivo de Francesca era sabotear el nuevo proyecto de serie que Can y Demet planeaban anunciar próximamente. Sin embargo, se ha revelado un nuevo dato según el cual Francesca no solo tenía como objetivo a Demet, sino también a la familia de Can. Según se afirma, se publicó una entrevista en un periódico italiano en la que se insinuaba que el padre de Can Yaman era autoritario y controlador, y en la que se incluía una declaración escandalosa como: Can se vio obligado a volver con Demet por la presión de su padre. La mañana en que se publicó la entrevista, se supo que el padre de Can había sufrido una crisis nerviosa y que estaba preparando una demanda contra Francesca con la ayuda de sus abogados. En ese momento, Diletta Leotta volvió a aparecer en escena. Diletta, que desde el primer día se había mantenido distante con la familia de Can, comenzó a compartir mensajes ambiguos en sus redes sociales. Con publicaciones como: algunas familias deberían dejar de controlar la vida de sus hijos, Diletta enviaba mensajes a la familia de Can y no dejaba de llamar la atención ni siquiera en ese momento de crisis. Demet, en medio de todo este caos, comenzó a pensar sobre todo en su familia. En particular,
la crisis nerviosa que sufría su madre llevó a Demet a tomar una gran decisión. Según se afirma, en declaraciones a sus amigos más cercanos, dijo: si sigo en esta relación, no solo yo, sino también mi madre acabarán destrozadas. Quiero a Can, pero este amor ha dejado de traernos nada más que dolor. Sin embargo, justo cuando todo el mundo pensaba que Demet iba a romper con Can tras estas palabras, la madre de Can intervino. Rompiendo su silencio de meses, la madre de Can envió una carta especial a Demet. En esta carta había frases emotivas como: mi hijo te quiere y tú eres su mayor suerte. Nosotros también estaremos a tu lado. Ganaremos esta batalla juntos. Se supo que Demet, que se echó a llorar al leer la carta, llamó a la madre de Can para darle las gracias y le dijo: sentir el apoyo de una mujer como usted me ha dado fuerzas. La guerra ya no es solo entre Demet y Francesca o Diletta. Esta guerra se ha convertido en una lucha familiar. Todos han bajado al campo de batalla: madres, padres, viejos amigos y, por supuesto, los medios de comunicación. Ahora todas las miradas están puestas en el proyecto en el que participarán Can Yaman y Demet Özdemir, y que se espera que tenga un gran impacto. La pareja quiere coronar con este proyecto no solo sus carreras, sino también la guerra que han librado juntos. Sin embargo, existe una gran curiosidad por saber si dos personajes tan explosivos como Francesca y Diletta intentarán sabotear este proyecto. Como dijo un comentarista de una revista, esto ya no es una historia de amor, es una historia de resistencia. Y quien se mantenga en pie, no solo representará un corazón, sino también el sueño de una generación. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.